La Guerra del Pacífico contra los Estados Unidos. Japón, a finales del siglo XIX, comenzó un periodo de expansión mediante el uso de la fuerza bélica y la convirtió en una de las principales potencias de Asia y el Pacífico. Tras la guerra contra China y contra Rusia, se anexionó parte de sus territorios. Después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, obtuvo el mandato de los archipiélagos de las Islas Palaos, Carolinas, Marianas y Marshall, exceptuando las islas de Guam, que quedaban bajo el control estadounidense. Más tarde, en los años 30 ya controlaba toda la península de Manchuria, y en julio de 1937 comenzó de nuevo su expansión en China. Tras ocupar la Indochina francesa en 1940, las relaciones con las colonias europeas de la zona se truncaron, imponiendo estas últimas medidas de embargo económico. Asimismo, Estados Unidos congeló todas las operaciones financieras con el país nipón y dejó de proveerles de petróleo. Esto supuso un duro golpe para los japoneses, ya que alrededor del 80% del combustible provenía de los americanos. Coincidiendo con la derrota de los aliados en la batalla de Francia, el primer ministro japonés Fumimaro Konoe, bajo la autorización del emperador Hirohito, firmó el pacto tripartito junto a Alemania e Italia. Durante el siguiente año, Estados Unidos y Japón tuvieron varios intentos de negociación, pero no se alcanzó ningún acuerdo. Mientras, Hideki Tojo era nombrado primer ministro. Se trataba de un hombre con ideales imperialistas que justificaba el uso de la fuerza para que el país fuera la potencia dominante en el Pacífico y el resto de Asia. Mientras Japón continuaba con las negociaciones con los estadounidenses, el 22 de noviembre de 1941, desde el más absoluto secreto, lanzó la Operación Z. Una gran armada japonesa partió desde las Islas Kuriles hacia la base naval americana situada en la isla Oahu. El 7 de diciembre de 1941, sin previa declaración de guerra, se produjo el ataque a Pearl Harbor. 1941. Pearl Harbor. Estados Unidos se declaró neutral cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, aunque ayudaba a Inglaterra, su mayor aliado en Europa, en la guerra que estaba teniendo lugar en el viejo continente. No deseaba perder los beneficios políticos, financieros ni económicos que tenía en el continente si el país perdía la guerra, por lo que le enviaba material de guerra y escoltaba sus convoyes. Las medidas que tomaron los estadounidenses contra Japón fueron más restrictivas cuando, en 1940 y a consecuencia de la continua expansión nipona mediante el uso de la fuerza, aumentó su flota en el Pacífico, cortó el suministro de petróleo y anuló todas las ventas de materias primas, entre ellas el acero. También embargó todos sus bienes en Estados Unidos y envió material de guerra a China para su defensa. Todas las reuniones posteriores entre ambos países resultaron inútiles, ya que Japón no aceptó las duras demandas de los americanos, que incluían entre ellas abandonar China, romper con el eje y quedar bajo la tutela de los aliados. Japón en aquel momento contaba con la flota más poderosa del mundo y no vio otro modo para acabar con esa situación que atacar a los aliados, por lo que el 7 de diciembre de 1941, sin previa declaración de guerra, realizó un ataque masivo a sus posiciones en el Pacífico, entre ellas la base de Pearl Harbor en Hawái. Para atacar Pearl Harbor, el almirante Isoroku Yamamoto contaba con 6 portaaviones, 3 acorazados, 3 cruceros, 8 destructores, 3 submarinos, 8 minisubmarinos y más de 400 aviones. El golpe a la Armada Naval estadounidense en Pearl Harbor fue devastador. Tras los 90 minutos que duró el ataque japonés, dividido en 2 oleadas de incursiones de aviones, 14 navíos fueron hundidos y otros 4 gravemente dañados, 7 de ellos acorazados. Los aeródromos también sufrieron cuantiosas bajas, quedando 188 aparatos destruidos y otros 155 inutilizados. Al día siguiente, los Estados Unidos declaraban la guerra a Japón. Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Bueno, vamos a continuar con este 2GME Pacific. Ante todo, pediros disculpas por el reflejo de aquí, ¿vale? Es la ventana, es inevitable, ¿vale? Y venga, vamos a continuar. ¿Quién empieza primero? Pues empieza yo, ¿vale? Los japoneses, porque son los atacantes. Bueno, también comentaros que he cambiado de posición el tablero, ya que daba demasiado reflejo de la ventana, entonces no había Dios que viese absolutamente nada, y ahora sí podemos ver las distintas partes, ¿vale?, del Estado Mayor.
de Japón, o sea, mío, y del Estado Mayor de los americanos, ¿vale? Que está aquí en la parte derecha. Bueno, pues dicho esto, venga, vamos a empezar. Y con esto cogemos, pues, primero las cartitas mías, ¿vale? Que las tengo ya por aquí, que esta va a ser mi mano de 5 cartas. Y esta es la mano del enemigo, en este caso de los americanos, ¿vale? Vaya por Dios. Va a poder jugar el operador de radio. Siempre sale este. Yo no sé cómo lo hacen, pero siempre sale. Bueno, ahora os explico cómo va funcionando esto. También comentaros, que no lo dije en el vídeo anterior, que hay unas cartas, ¿vale? Que aquí nos pone ya el turno de juego para ver cómo, para que recuerdes cómo se va desarrollando el turno de juego y las capacidades de alguna de las cartas. Por ejemplo, cómo funciona el antiaéreo, el antitanque, despliegue o repliegue, lanzallamas, marcha mecanizada, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también aquí cómo funcionan los obuses, punta de área, punta hueca, etcétera, ¿vale? Y también aquí el equipo adicional, que ya veremos qué es lo del tema del equipo adicional. Pues venga, vamos a empezar, ¿vale? Después ya os enseño cómo va a funcionar la IA, que es al principio es muy engorrosa, pero una vez que coge la mecánica ya veréis que es bastante facilongo, ¿vale? Aunque, como digo, si al principio es un poco enreversado, ¿vale? Está bastante rebuscado. Pero bueno, lo primero de todo, vamos a... os tengo que comentar que como la IA está jugando como defensora, ¿vale? Pues tenemos que venirnos aquí en la parte del turno de juego como IA escenario histórico, ¿vale? Y que refuerza el objetivo sin romper la línea de suministros, que ya iremos viendo qué significa eso. Pues venga, vamos a empezar. Empiezo yo. Cogemos aquí nuestra chuletilla, ¿vale? Y empezamos por la parte de turno de juego. Bueno, pues terminan los efectos de juego. ¿Qué son los efectos de juego? Bueno, pues son ciertas cartas que, por ejemplo, te dicen, pues, yo qué sé, una mina, por ejemplo, o destruye un tanque porque ha pisado no sé qué. Bueno, pues ese efecto, pues se retira y ya está, ¿vale? No habría nada más. O por ejemplo que se queda en el barro o alguna historia de esas, así que sea, yo que sé, algo momentáneo, ¿vale? O sea, que dure un turno. Por ejemplo, el humo, una granada de humo, ¿vale? Que a lo mejor creo que duraba solamente un turno y ya está. O sea, habría que retirarlo y ya está. Muy bien. Venga, ahora la fase de estado mayor. Y aquí lo pone, se generan puntos de acción por estado mayor, cartas y línea de suministros. Vale, vamos a explicar cositas, ¿vale? Las cositas son las siguientes, vamos a ver. El estado mayor, como sabéis, vamos a poner el ejemplo mío, ¿vale? Es este de aquí. Ahora mismo, los suministros es cada una de las líneas que veis, de los cuadritos que veis en el tablero, ¿vale? Ahora mismo no tengo ningún suministro, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo suministro? Muy sencillo, porque necesitaría tener una carta desplegada, ¿vale? En cuanto tenga una carta desplegada, como esta línea ya tengo una, aunque sea una carta, ya podría generar un puntito de estos de aquí, ¿vale? Un puntito para el estado mayor, ¿vale? Si tuviese aquí otra carta, generaría dos puntos. ¿Por qué? Porque tendría este y tendría este de aquí, ¿vale? Que en un momento dado este se queda y aquí no hay nadie, pues entonces el suministro se corta, con lo cual ya no generaría puntos, solo generaría el del estado mayor, ¿vale? Bueno, es un poco así, yo creo que ha quedado claro, pero si no, no pasa nada porque lo iremos viendo a lo largo del juego, ¿vale? Entonces, estado mayor, vamos a generar puntitos. Como no tengo líneas de suministro por ningún lado, pues solamente genera un punto, ¿vale? Porque el estado mayor solo genera un punto y en mi caso puedo tener un máximo de 9 puntos, ¿vale? Aquí pone genera un punto, ¿vale? Máximo 15, perdón. Máximo 15 puntos. 9 PI significan puntos de vida que tiene el estado mayor, ¿vale? Antes de caer derrotado. Perfecto, por supuesto. ¿Cómo se gana esto? Aparte de los objetivos, si tú te cargas el estado mayor del enemigo, pues evidentemente a tomar por culo la bicicleta, ¿vale? Venga, pues vamos a continuar. Venga, turno de juego. Vamos a coger un puntito que me voy a quedar yo, ¿vale? Vamos a coger un puntito. Lo cogemos por aquí. Ya lo tengo apañado.
Y vamos a continuar con el siguiente. Vamos a robar ahora cartas. Coge 2 cartas de tu mazo. Pues venga, vamos a coger 1 y 2, ¿vale? Perfecto. Pues mira, tengo aquí de refuerzo y tengo más infantería. Joder, pues si será por infantería, la virgen. Pues venga. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Avioncitos, serían 5. No sé cuántas tenemos. A ver, vamos a ver. Son 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 serían 5. Puedo intentar gastar todo. Lo que pasa es que, claro, bueno, le podría causar 4 bajas. Bueno, ya veremos. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer va a ser seguir con la siguiente, que yo me he adelantado. Movimiento de tus unidades. Mueve tus unidades. Bueno, no tenemos ninguna unidad bajada, así que no podemos mover nada. Y ahora el despliegue. Vale. ¿Cómo se despliega? Bueno, muy sencillo. Cogemos las cartas que veamos, ¿vale? Tenemos ahora mismo unos cuantos puntos. Tenemos 9 puntos para gastar. Que podemos coger 5 puntitos para bajar el avioncito, ¿vale? Que así ya vemos también cómo funciona el avión. Así vamos a empezar ya bien duro, ¿vale? Gastamos 5, son 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí apartadito para no meterlo en la caja, así me es más sencillo de coger. Y ya lo dejamos aquí fuera del tablero. Los aviones juegan fuera del tablero, ¿vale? Nunca juegan dentro del tablero, nunca. Porque tienen unos movimientos especiales, ¿vale? Que ya lo veremos en cuanto sea la orden de ataque, ¿vale? Porque directamente los aviones pueden atacar a unidades de infantería que estén en el tablero o unidades de infantería que estén, o cualquier otra unidad que esté dentro del tablero, o bien directamente al Estado Mayor, siempre y cuando, eso también hay que decirlo, no hay aviones que sean interceptores y demás, que eso ya lo iremos viendo. Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad en las masas, que no os quiero meter mucha morralla en la olla, que no puede ser. Bueno, pues voy a desplegar las fuerzas navales especiales, ¿vale? Yo creo que va a ser, sí, porque la infantería pesada a lo mejor... bueno, si por algo estos valen más. Lo que pasa es que, claro, a ver, vamos a ver. Estos tienen una penetración de 2, de 3... Yo creo que lo mismo. Lo único que el crítico son de 7. Y esto tiene granadas o lanzallamas. Y estos pueden tener mortero. Hostia, pues lo tengo. Venga, voy a usar este mejor. Vale, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Y ahora os explico cómo funciona todo esto, ¿vale? Pues, a ver, coste de activación de 2, ¿vale? Esto no lo he dicho yo antes. El coste de activación fue de 5, ¿vale? El del avión. Esto es importante, ¿vale? 1941, porque hay ciertas unidades, creo que lo comenté en el vídeo anterior, que no puede salir hasta que sea cierto año, ¿vale? Porque no se había fabricado, no se habían diseñado. Bueno, pues venga, continuamos por aquí. Entonces, pagamos los 2, ¿vale? Ya lo tengo por aquí. Y además, no sé qué hacer. Si coger el mortero, que va a hacer mogollón de pupa, o el HMG. El HMG es que es muy bueno. ¿Y cómo sabemos qué es lo que va a hacer el HMG o qué hace el mortero? Bueno, pues aquí donde viene el turno de juego, viene el equipo adicional, ¿vale? Y tenemos aquí el HMG que tiene una distancia... Vale, esto ahora explico cómo funciona. Esto que veis aquí con puntitos, que hace así, ¿vale? Una curva, significa la distancia. La distancia sería, si estás aquí, por ejemplo, 1, 2 y 3. Ojo, siempre ortogonalmente. No puedes hacer, si tengo la infantería aquí, por ejemplo, 1, 2 y 3, no. Es solo ortogonal, que sería 1, 2 y 3, por ejemplo, o 1, 2 y 3, o 1, 2 y 3, ¿vale? Siempre ortogonal. Y el movimiento siempre va a ser también ortogonal, nunca diagonal, jamás, ¿vale? Vale, pues tenemos el HMG que hace un disparo con un alcance de 3, ¿vale? El primer numerito, no sé si aparece, si lo veis bien ahí, ¿vale? Significa que para impactar, para hacer 3 puntos de daño, tendríamos que sacar un 4 o más, ¿vale? Y el 8 significa que es un crítico, ¿vale? Directamente destruyes la unidad. Si sacas un 8, la destruyes. Y este numerito 4 significa el factor de penetración. Es decir, que si hay un vehículo, por ejemplo, que tiene un... Es que no tengo ningún vehículo por aquí. A ver si tengo... A ver los malos malosos. Mira, este, por ejemplo, ¿vale?
Como veis tiene aquí un escudito, ¿vale? Esto significa que es el blindaje. Si yo le disparo con el HMG, ¿vale? El HMG tiene una fuerza o una capacidad de penetración de 4, con lo cual podría destruirlo en caso de que saliera un crítico, o bien hacerle pues 3 pupas. Bueno, esto de aquí significa el aguante que tiene. Solo tiene un aguante o una vida de 3, con lo cual con el HMG me lo puedo cargar si le impacto directamente. Vale, y el mortero, lo bueno que tiene es una distancia de 4. Lo que pasa es que, claro, para hacer un crítico y demás es más complicado. Y tiene una penetración de 3. Pues yo creo que me voy a quedar con el HMG, ¿vale? Aunque este tiene... el mortero tiene una casilla más de lejanía. Pero venga, voy a comprar el HMG. Va. A ver, cuando compras o mejoras la unidad, solo lo puedes hacer cuando vayas a desplegar, en este caso, la infantería, ¿vale? O la unidad que quieras, ¿vale? Una vez que ya la has desplegado, ya no puedes mejorar esa carta añadiéndole pues un HMG, un mortero o lo que sea. La única manera de poder mejorar tu infantería o blindados o lo que tengas en el tablero ya serían con las cartas de apoyo. Ya lo iremos viendo. Vosotros tranquilos, que lo iremos viendo poco a poco. Intentaré enseñar todas las mecánicas que haya, por lo menos para que lo veamos cómo funciona y tal. Ya sabéis, aquí ahora mismo lo que es ganar o perder, pues me la traigo un poco al pairo, ¿vale? Primero lo primero es enseñaros cómo funciona el juego. Veis que son muchas cositas, por eso quería dejar espaciar toda esta información, porque es mucha tela y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? No os vais a enterar hasta que no lo veáis en acción. Bueno, lo primero, como había dicho antes, bajamos, ya hemos pagado los 2, ¿vale? Ahora vamos a pagar uno más, que como tengo 2, ¿vale? Pues lo cambio, me quedo con 1. Y vamos a ponerle un HMG, que creo que el HMG es... A ver, primero voy a bajarlo, lo voy a poner... Lo voy a poner ahí, ¿vale? Lo voy a poner en esa posición. Tú puedes ponerlo en la posición en la que tú quieras, ¿vale? Los despliegues no puede haber 2 de infantería, por ejemplo, o 2 blindados, o 2 unidades de lo que tú quieras en una misma casilla, ¿vale? Tiene que haber 1 de infantería o lo que sea por casilla. Bueno, venga, vamos a ver si encuentro yo por aquí... Pues a ver dónde tengo yo por aquí el HMG. A ver, mira, lo tengo aquí. Venga, pues ya está. HMG. Vale, lo que voy a hacer es que este HMG va a estar por esta cara. ¿Qué significa esta cara? Bueno, o esta otra, me da igual. Esto significa que está desplegado. Si está desplegado no me puedo mover. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este asterisco es lo que te indica. No te puedes mover. Si yo lo pongo así, ya podría moverme y en cualquier punto donde yo vea que esté pues bien apañado, pues ya lo podría desplegar y ya pegar tiros, ¿vale? Pues mientras tanto lo voy a mantener así, ¿vale? Lo voy a poner con la X, porque así me voy a poder mover en el turno siguiente. Ojo, primero es el movimiento y después el despliegue, ¿vale? La IA, pues ya sabemos cómo funciona la IA en estas cosas, porque siempre es para machacar al usuario. Sí va a poder moverse, pues así va a poder desplegar y después moverse, claro, es que no puede ser de otra manera. Ya sabéis que yo y las IAs de esto me pongo enfermo, colega, me pongo enfermo. Pero bueno, es lo que hay, es como está diseñado y habrá que jugar así. Vale, pues yo ya tengo mi despliegue, yo ya no puedo hacer nada más, con lo cual vamos a continuar con... a ver, ¿dónde está esto? Con el turno de juego, ¿vale? Movimiento, a ver, esto ya está, despliega, ya está, disparo, no puedo disparar a nadie porque no hay absolutamente nadie. Voltear, ¿vale? Que esto sería cuando, por ejemplo, utilizamos una granada, pues hay que dar la vuelta para indicar que ya ha sido utilizado, ¿vale? Que ya iremos viendo cómo funciona lo de voltear si llega el momento, ¿vale? Descarte, como mucho hay que tener 7 cartas en la mano. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Con lo cual no habría ningún problema porque he desplegado... bueno, disparo, espérate un momento. Esperad un momento, me lo he saltado. Sí puedo disparar. Puedo utilizar el avión, ya ni me acordaba, claro. Como lo tenía aquí apartado, como no veo el tablero... ¿me lo permitís que lo haga, por favor? ¿Que dispare? Porque se me ha pirado el panchito. Pues venga, voy a enseñaros cómo funciona el tema de la aviación. A ver, perdonadme una cosa que se me ha pasado antes de continuar con
con el fuego de la aviación se me ha pasado, perdona que también he movido la cámara, esto de aquí, ¿vale? Que se me ha pasado, perdonadme, es que se me ha pasado por completo. El jugador comienza con 5 PAs, ¿vale? Estoy hablando de los americanos. A continuación cogerá 5 cartas, que eso ya lo ha cogido, y podrá gastar sus PAs, ¿vale? Para desplegar unidades en su línea de despliegue y o en las cartas de terreno colocadas, ¿vale? Se quedará con el resto de cartas y puntos sobrantes. Vale, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues, a ver, tenemos por aquí... Joder, perdonadme que se me ha pasado, pero vamos, por completo. Tenemos por aquí un orden de prioridades, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el bicho? Bueno, pues tenemos por aquí... ¿dónde está? Aquí está, ¿vale? El orden de despliegue. Entonces, como es defensivo, lo primero que va a hacer va a ser desplegar pues un cañón en caso que lo tenga, ¿vale? Que sí lo tiene, que evidentemente no hace falta decir dónde se va a desplegar porque lógicamente lo va a poder hacer en donde esté pues las trincheras, ¿vale? Las trincheras, aquí dice que las trincheras, dificultad para ser impactado, bueno, pues no hay ningún problema, solo infantería y artillería y tanques, ¿vale? Bueno, pues ya está. Entonces... siempre va a desplegar en donde mejor le convenga la IA, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a pagar los 5 porque hay aquí, mirad, hay aquí, ¿vale? Cantidad de cartas a desplegar. De 4 a 5 despliega 2 cartas. Ah, vale, despliega 2 cartas. Si no es posible, despliega una carta de mayor coste. Vale, pues entonces va a desplegar 2. Vale, pues cagada mía. Con 5 va a tener que desplegar 2. Vale, pues entonces, si tiene que desplegar 2, pues evidentemente, pues aquí se contradice un poco, ¿vale? Porque solamente va a poder desplegar 1 de artillería, ¿vale? Entonces aquí hay una pequeña contradicción. Despliega 2 cartas, si no es posible desplegar una carta, si no es posible despliega una carta de mayor, pues entonces, claro, va a tener que hacer el cañoncito, sí o sí, o sea, porque este lo dice. Pero ojo con esto. ¿Por qué digo ojo? Aquí hay un operador de radio, ¿vale? Esto, el operador de radio genera un punto de acción, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando hay operadores de radio? Bueno, hay otra excepción, por eso esto es un poco lioso, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Hay una excepción que tiene prioridad 0. Las cartas que otorgan PA, ¿vale? En este caso lo tiene, puntos de acción, tiene una prioridad de 0, con lo cual el cañón no va a poder desplegar. Así que es bueno que hayáis visto toda la parafernalia que he hecho hasta que hemos llegado al tema de la prioridad 0, ¿vale? Con lo cual, ahora sí que sí, va a desplegar pues 2 cartas, ¿vale? Una va a ser el operador de radio, que evidentemente se pondrá a cubierto, ¿vale? Con lo cual se podrá poner aquí, por ejemplo, vamos a dejarlo aquí, porque así tiene línea de suministro, porque ahora en el siguiente, que puede ser, el siguiente sería 3, 4, ¿vale? Podrá ser este perfectamente, 4, ¿vale? Va a bajar este de aquí, porque hay que bajar siempre los que tienen mayor coste, siempre y cuando pueda pagarlo, ¿vale? Y este va a desplegar, pues evidentemente, aquí donde las trincheras, ¿vale? ¿Por qué donde las trincheras? Porque es donde mejor le va a convenir. Pues entonces sería 3 y 1, 4, pues cogemos 4, y ojo, que estos marines tienen granadas, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí también, vamos a dejarlo por aquí, y estos tienen granadas. Lo de las granadas, tela, telita, esto no son granadas. Vale, dame un segundito que estoy buscando las granadas, a ver dónde leche las tengo. A ver, dame un segundo que lo voy a buscar. Vale, pues ya lo tengo por aquí, la granada, que se lo vamos a poner aquí, vale. Pues ya lo tenemos todo desplegado y os puedo comentar qué es lo que hace la granada. Pues la granada hace bastante pupitas, yo creo. Granada a 1 de distancia, fijaros, con 4 ya hace, fijaros qué penetración de 4, y ya hace 2 de daño. Eso sí, tiene un crítico de 9, Eso, bueno, por lo menos ahí nos da un poquito de respiro. Muy bien.
pues esto listo. Pues esto apañado, ¿vale? Ya vamos a continuar ahora con lo que voy a hacer con el avión, ¿vale? Perdonadme, vuelvo a decir, perdonadme, que se me había pasado el tema del despliegue de las unidades americanas. Y venga, vamos a continuar ahora con el avioncito, a ver qué es lo que hace. Pues venga, vamos ya con los aviones, ¿vale? Que os voy a explicar cómo funciona. En este caso tengo un avión que ya habíamos desplegado antes, que, ojo, no hemos pagado el coste del HMG, ¿vale? Porque las ametralladoras estas que utilizan los bombarderos solamente valdría para poder atacar a otros aviones, no valdría para atacar pues a las unidades terrestres, con lo cual no me compensa, ¿vale? Entonces vamos a utilizar la opción de bombardeo que pone aquí. Bombardea un área cuadrada de 2×2 casillas en el campo de batalla. ¿Esto qué significa? Bueno, pues a estos de aquí, por ejemplo, ¿vale? A esta infantería, a este operador de radio. Pues si yo quiero bombardearle, pues podría hacer un daño de 2×2. Eso significa que haría daño aquí, daño aquí, daño aquí y daño aquí, ¿vale? Haría a todo este área. Eso es lo que va a hacer. Es lo que podría hacer, pero a mí no me interesa. A mí lo que me interesa ahora mismo es bombardear ahora mismo, el Estado Mayor, que con esto, si impacto, pues le hago 4 puntos de daño, ¿vale? Lo que pasa es que si sale un crítico, ¿qué pasa? ¿Se va al garete? ¿No se va al garete? Pues eso en la regla no viene especificado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Que si sale un crítico, igualmente solamente van a ser 4 puntos, ¿vale? Porque yo creo que hacerle un crítico y mandarlo a tomar viento, pues me parecería un poco absurdo, debido a que se acabaría muy pronto la partida. Entonces es tontería. ¿Qué es lo que? Pues venga, es lo que vamos a hacer, ¿vale? Vamos a utilizar el avión, vamos a disparar, bombardear en este caso al Estado Mayor. Así que vamos a coger nuestra calaverita, ¿vale? Y vamos a tirar un dadete, ¿vale? Cualquiera es bueno, me da igual el verde. Venga, el verde, me gusta más el verde. Venga, vamos a tirar el verde. Saca un 6, ¿vale? Un 6 significa que es un impacto. ¿Por qué sé que es un impacto? Mira, acordaros que si saca, a ver si enfoca. ¿Quiere enfocar? Sí, vale. En la parte de arriba pone un 5, ¿vale? Y en la parte de abajo un 9. El 5 o más significa un impacto normal, un 9 o más significaría un crítico, ¿vale? En este caso, pues como no es crítico, pues no pasaría nada tampoco. Y esto de aquí, acordaros que es la penetración. Bueno, el Estado Mayor no tiene factor de penetración como tal, o sea, un escudo como tal, con lo cual pues se va a comer esos 4 impactos sin problemas. Pues el avión se descarta, ¿vale? Esto se va a la zona de descarte, esto ya no se puede volver a utilizar. Y se va a comer ya 4 impactos este Estado Mayor, que me va a venir fenomenal, porque ya le quedaría pues muy poca vida, ¿no? Creo que le quede... Pues yo creo que le quedan 4 puntos de vida. A ver, dame un segundo. Le quedaría... A ver, tiene 10. Tiene 10 puntos de vida. Bueno, pues le he hecho 4, con lo cual le quedarían 6. Yo tengo más aviones, así que a medida que vayan saliendo, pues es la mejor manera para poder destruir al Estado Mayor y así poder machacarlo. Bueno, ya tengo por aquí, como he enseñado antes, los 4 puntos de herida que se lo voy a asignar al Estado Mayor. Muy bien, pues dicho esto y hecho esto, pues yo creo que ya no me queda nada más. Ya como había dicho antes, en el turno de juego, bueno, disparo, ya hemos disparado, voltear, no hace falta voltear nada. Descarte, tampoco hay que descartar nada. Y el fin del turno, bueno, pues ya está. Pues hemos finalizado el turno. Ahora va a ser el turno del enemigo, o en este caso de los americanos, ¿vale? Yo ya mis cartitas ya no hace falta jugarlas, así que me las quedo por aquí. Y ahora vamos ya con el despliegue inicial de los americanos, que vamos a empezar por aquí, que dice inicio. A ver, terminan efectos de juego, no hay ningún efecto de juego, con lo cual nada de nada. Vale, ahora, Estado Mayor. Se generan puntos de acción por Estado Mayor, cartas y línea de suministros. Muy bien, pues a ver, tienen 2 líneas de suministros en este caso, ¿vale? Una, porque tiene aquí a los marines, y 2, porque tiene aquí el operador, aunque en realidad sería al revés, ¿vale? Primero el operador y después los marines, porque va en su caso de izquierda a derecha, en mi caso sería de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces, como tiene 2, de momento genera 2 puntos, más un punto adicional
Porque esta carta, a ver si aparece por aquí, aquí, genera un punto adicional, ¿vale? De acción, más otro del Estado Mayor, con lo cual serían 2 más 1, 3, más 1, 4. Pues entonces cogemos 4 que tenemos por aquí y se los indiñamos aquí en un momentín, ¿vale? Muy bien, pues ya que ha generado esto, ahora ya le tocaría pues bajar cartita y después ya el desplazamiento. Pues vamos a ver cómo va a pasar el tema este, cómo lo va a hacer. Bueno, pues el despliegue lo va a hacer de esta manera. Vamos a ver. Tenemos por aquí la fase de inicio, ¿vale? Como es un escenario histórico, ya dijimos que refuerza el objetivo sin romper la línea de suministros. Con lo cual, ahora lo que le va a tocar hacer va a ser intentar desplegar para llegar a esta trinchera de aquí, ¿vale? Porque esto, como es uno de los objetivos, pues se tiene que intentar hacer con él, ¿vale? Para quedarse también protegido. Y otro más que tendrá que venir hacia la torre de control para poder hacerse con él, porque también tiene cierta protección. A ver, hay cartas como esta y como las trincheras que tienen ciertas protecciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dificultad para ser impactado, +1, ¿vale? Que yo quiero disparar en vez de la unidad que esté aquí a la torre de rayo, podría hacerlo, pero tiene 12 puntos de vida, ¿vale? O sea, dañarla va a ser complicado, pero aún así lo tendría que hacer porque es uno de los objetivos, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a ver qué es lo que va a hacer la IA, ¿vale? En este caso, como he dicho antes, actitud inicial, ¿vale? Para el turno 1 y 2, con lo cual va a ser defensiva, que lo que va a hacer es, pues eso, reforzar el objetivo sin romper la línea de visión, ¿vale? O sea, la línea de suministros. Esto de aquí y este de aquí lo vamos a descartar por el momento, ya que esto es a partir del tercer turno, ¿vale? Como estamos en el primero, pues no hacemos nada. Muy bien, pues ahora, fase de Estado Mayor, ¿vale? Que ya lo hemos cogido, así que no habría ningún problema. Fase de cartas, vamos a coger ya todas las cartas posibles habidas y por haber, que si mal no recuerdo, según las reglas hay que coger hasta tener las 7 cartas, ¿vale? Como solo tiene 4, o sea 3, hay que coger 4 cartas más, pues 1, 2, 3 y 4, pues vale, pues prácticamente toda infantería, excepto este que es un cañoncito. Muy bien, pues vamos a ver ahora qué es lo que va a hacer la IA. A ver, la IA viene ya por aquí, dice fase de cartas, vale, pues levanta cartas adicionales del mazo hasta tener 7 cartas, vale, que esto es lo que yo os dije antes, y ahora la fase de despliegue que se establece por el sistema de prioridades. Como estamos todavía en el turno 1, pues hay que realizar esto de aquí. Como esta vez no hay ninguna carta que le dé puntos de acción, porque yo creo que no hay ninguno. Vamos a ver, tenemos este por aquí, este que es un francotirador, coloca esto nada porque son de apoyo, esto infantería e infantería. Vale, como esto de infantería, pues aquí no hacemos nada de nada. Pues ahora venimos por aquí, ¿vale? Y dice que dentro del mismo orden de prioridad se despliega de mayor a menor coste. Bueno, pues lógicamente, ¿vale? Se despliega una carta de cada montón siguiendo el orden de prioridades. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a seguir pues la cantidad de cartas a desplegar. Será de 4 a 5 disponibles, ¿vale? Tiene 5 ahora mismo, así que ¿qué es lo que va a poder hacer? Pues desplegar 2 cartas, ¿vale? Si no es posible, pues despliega una carta con el mayor coste pues disponible. Vale, hay que desplegar 2 cartas, en este caso de artillería. Como no es posible, porque son muy caros, vale 5, pues entonces solo podrá desplegar una, ¿vale? Que será este de aquí. Perfecto, pues lo va a desplegar. ¿Y dónde lo va a desplegar? Bueno, pues ¿dónde lo coloca? Pues la colocación de las cartas, ¿vale? Aquí lo pone. Los 2 primeros turnos despliega sobre las cartas de terreno que le otorgue bonificaciones o lo más cercano a ellas, ¿vale? Entonces, en este caso, lo más cercano que va a tener este, por cierto, hay que pagar 5, ¿vale? Hay que pagar 5 y este no tiene absolutamente nada, pero tiene aquí cortina de humo, ¿vale? Esto va a ser importante, aunque no va a poder pagarlo, ¿vale? Porque tiene un coste de 2 y no puede pagarlo, con lo cual se queda amén. Pues esto se va a quedar aquí. Como veis, tiene un alcance de 4.
A ver si enfoca al niño. Vale, un alcance de 4, tiene 5 para hacer un impacto, 8 para un crítico, una penetración de 6 y 3 pupas que pueden hacer, ¿vale? Tiene un blindaje de 4, así que ojete con él. Y 3 puntos de vida. Bueno, a ver, el más cercano es aquí. La zona de despliegue siempre es la primera línea, a menos que haya una carta que diga lo contrario, siempre la primera línea. Las zonas de despliegue de los terrenos artificiales, ¿vale? Es siempre segunda y tercera línea de cada uno, es decir, en este caso del Estado Mayor por la parte americana, como las trincheras son suyas, pues solamente se pueden desplegar en la segunda y en la tercera. Si yo tuviera trincheras, pues lo podría desplegar en la segunda y la tercera también, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, continuamos. A ver, hay que pagar los 5, perdonadme. Pues 4 y 1, 5. Pues ahora mismo está pues sin puntos de acción. Esto me va a venir muy bien. Vale, ¿y qué es lo que va a hacer ahora la IA? Pues la IA lo que va a hacer es que le toca moverse, ¿vale? ¿Y qué es lo que quién se va a mover? Pues evidentemente esto no se va a mover los marines. ¿Por qué? Porque ya están en un punto de victoria, ¿vale? O sea, en un punto de objetivo, ¿vale? Entonces, el operador de mando siempre se va a quedar en la retaguardia lo más mejor posicionado posible. Aquí está muy bien posicionado, ¿vale? Porque aquí hay cobertura debido a que no se puede pasar al otro lado, ¿vale? Aunque sea una carretera, pero no puede pasar. Yo no podría pasar, ¿vale? Con lo cual no haría falta que se moviera. ¿Y quién se va a mover? Se va a mover el cañón. ¿El cañón cuánto se mueve? Bueno, pues esto no lo hemos visto. Todas las cartas tienen aquí una flechita, ¿vale? Que indica la cantidad de casillas que se puede mover. En este caso solo se puede mover una casilla. Y acordaros que yo os dije antes que se movían ortogonalmente. Así que se podría mover aquí, se podría mover, o sea, aquí, aquí o aquí, ¿vale? Nunca en diagonal. Así que este se va a mover aquí. ¿Por qué se va a mover ahí? Porque quedaría lo más cercano a las trincheras, que es uno de los puntos objetivos, y aparte de que estaría bien resguardado. Acordaros que lo que va a hacer esto es reforzar los objetivos, ¿vale? Así que no le queda otra. Por lo demás, pues colocación de las cartas del campo de batalla, ya está, ¿vale? Bueno, esto ya de aquí ya no haría falta. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Vamos a ver, vamos a seguir con el turno de juego. Despliegue ya lo ha hecho y después el movimiento. Acordaros que aquí la IA lo hace al revés. Primero despliega y después se mueve. La fase de disparo. Vamos a ver, la fase de disparo no alcanza absolutamente a nadie y este tiene 4 de distancia, ¿no? 1, 2, 3... y 4, ¿vale? Llegaría hasta aquí, por ejemplo, o 1, o sea, 1, 2, 3, 4, no me llegaría a atacar, con lo cual no puede hacer absolutamente nada. Ahora vamos a ir con la parte de descarte, que evidentemente pues no va a hacer falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, tiene 6, no hay tutilla, ¿vale? Pues nada, pues no va a poder hacer absolutamente nada y ahora ya el fin de turno, con lo cual ya sería mi turno, me tocaría a mí, ya sería el turno 2. Pues venga, vamos a jugar este turno 2, ¿vale? Y venimos por aquí, le ponemos por ahí turno 2, sé que está fuera de tablero, o sea, está fuera de cámara, ¿vale? Pero bueno, que lo sepáis que he movido el token que tenía ahí puesto, que no es un token para el turno, pero bueno, sí, ya sabéis que cogí ahí un tokencillo cualquiera para indicar esto. Así que turno 2, volvería a ser mi turno. Bueno, pues en mi turno lo que voy a hacer, bueno, pues no hay ningún efecto de carta ni nada por el estilo. Vamos al Estado Mayor, ¿vale? En el Estado Mayor serían los puntos de acciones, que serían 1, ¿vale? Porque tengo aquí una carta, y 2 por el Estado Mayor, con lo cual tendría 2 puntitos de acción. Una caca, pinchar un palo. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora pues cogemos por aquí y pues cartas, ¿vale? Pues ya me tocaría robar un par de cartas. Pues robamos un par de cartitas, cogemos una y 2 cartitas, ¿vale? Ah, mira, esto me podía haber venido fetén, el fuel. ¿Qué hace el fuel? Mira, coloca esta carta bajo un avión ya desplegado, con la capacidad caza o bombardero en picado. Descarta esta carta en lugar del avión después de utilizar, o sea, de realizar el disparo, una escolta o una intercepción. Esto
me podía haber venido fetén, porque ahora podría utilizar el avión otra vez para poder machacar al enemigo. Vaya por Dios. Bueno, y este de aquí, pues nada, afortunado, que aumenta o reduce en 1 el resultado obtenido en el valor de una tirada de dado, vamos. Esta carta puede lanzarse en cualquier momento, vamos. Pues si veo que estoy en un apuro, solo cuesta 1. Si estoy en un apuro y me hace un ataque y veo que tal, pues saco esta cartita y por lo menos me reduce el tema, ¿vale? Con lo cual podría ser que no me impactara pues a una infantería mía. Muy bien, pues venga, vamos a coger esto por aquí. ¿Y qué es lo que vamos a bajar? Pues vamos a ver qué tenemos por aquí que podamos hacer. Hay que intentar bajar cositas. Lo que pasa es que solo con 3 no voy a poder hacer mucho, No voy a poder hacer mucho. Hay cartas que son de apoyo, que son permanentes, ¿vale? Por ejemplo, refuerzos no. Aquí te dice que coge la primera carta del mazo, muéstrala y llévala a tu mano. Si la despliegas en este turno, reduce en 2 su coste. Reduce en 2 su coste. Podría usarla. Podría usarla. La cosa es que me quedaría con 2. Pero... venga, vamos a usar esta. A ver si tenemos suerte. Venga, voy a pagar 1 de coste, ¿vale? Como estoy en la fase de despliegue todavía... bueno, porque movimiento... bueno, miento, despliegue no. Estoy todavía en la fase... voy muy rápido. Estoy en la fase de cartas, ¿vale? He robado ya 2 cartas, ¿vale? Que es la de fuel y la otra, perfecto. Ahora, movimiento. Que lo que voy a hacer, voy a moverme... me voy a mover aquí, ¿vale? Me voy a mover aquí, porque ya sé que hasta aquí llegaría el cañón de artillería, con lo cual me voy a mover aquí y después me voy a intentar ir hacia la torre de... sí, voy a intentar después ir hacia la torre de radio, ¿vale? O incluso desde ahí, a ver, que la MG tiene 3, 1, 2 y 3, llegaría. Vale, pues en el siguiente turno voy a desplegar la MG y me voy a quedar ahí anclado, a tomar viento, ¿vale? Pues mira, eso lo podía haber hecho en el turno anterior. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida. Muy bien. Ahora, ya he hecho el movimiento, voy a hacer el despliegue, ¿vale? Que el despliegue, pues ya sí puedo jugar esta cartita, que voy a pagar 1, que sería su coste, ¿vale? Y una vez que he pagado su coste, esta carta se descarta y cojo... ¿cuántas cartas dice? Creo que... dice, coge la primera carta del mazo. Vale, pues cogemos una carta del mazo. Bien, vale. Y es reducida... perfecto. Pues la voy a bajar. ¿Por qué? Porque me reduce 2. Así que sería realmente de coste 1. Pues, a ver, voy a pagar esto. Me devuelve 1. Y bajo la infantería montada. Pues que te cagas. Cuerpo a tierra. Ay, tendría que pagar 2. ¡Ah! Vaya caca. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, voy a bajar esto. Voy a venirme hasta... lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque no me fío del cañón ese de artillería. Yo creo que me va a fastidiar bastante. A ver si me van saliendo los aviones y puedo ir haciendo cositas. Y poco más. O sea, ya no podemos disparar. No hay nada para voltear, ¿vale? Y listo. Después aquí tenemos el descarte, que tengo que ver cuántas cartas tenemos. ¿Cuántas cartas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues tenemos 6 cartitas, con lo cual no hace falta descartar. Y ya el fin del turno, que ya ha llegado, ¿vale? Ahora, vuelve a ser el turno del enemigo, ¿vale? Pues el turno del enemigo, que pues esto es lo mismo de antes, ¿vale? Inicio, pues... ¿qué es lo que va a hacer? Pues efectos del juego no hay ninguno, con lo cual no se acaba nada, porque tampoco lo han empezado. Vale, se generan puntos de acción, ¿vale? Aquí hay un inconveniente. Aquí ya tiene dos unidades, ¿vale? 2 unidades en una misma línea. Hay una regla, si mal no recuerdo, que estaba por aquí. A ver, dame un segundo, ¿vale? La línea de despliegue. Colocación de cartas. A ver, había una regla, no sé si estaba aquí o estaba en las reglas. Vale, dadme un segundito que os lo voy a buscar, ¿vale? Porque si había más de una unidad en una zona, ¿vale? En este caso tiene a los marines y allí tiene a los cañones, a la artillería, generaba puntos adicionales, ¿vale? Dadme un momento que lo voy a buscar.
Vale, me había equivocado yo. Esto es igual que el juego estándar, vamos, que jugando yo. Lo que pasa es que me había equivocado yo aquí, que ponía de manera opcional, si se quiere incrementar el nivel de dificultad, se puede añadir en 1 los puntos de acción de IA generados, ¿vale? Claro, ahí me había equivocado yo, así que perdonad, pero bueno, así por lo menos ya queda todo esto visto, ¿vale? Para que sepáis que si queréis incrementar un poquito la dificultad, pues hay posibilidad de hacerlo sumando más puntos de acción a la IA, vamos, regalarle a partida, así de claro. Muy bien, pues a ver, fase de estado mayor sería un punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿vale? Por el operador este. 4 puntitos. Pues venga, 4 puntitos que se lo queda aquí el niño. Muy bien. Y ahora sería pues fase de cartas, que como no, pues vamos a ver cuántas cartas tiene el bicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Robaría solo una carta. Y ahora, ¿qué es lo que va a desplegar? Pues bueno, pues ¿qué es lo que va a desplegar? Pues ya solamente le queda infantería. Como no puede, como tiene 4, acordaros que estamos todavía en el turno 2, ¿vale? Como tiene 4, aquí viene, como tiene 4 disponibles, pues desplegaría 2 cartas. Aquí hay que ver esto, ¿vale? Primero sería la artillería, acordaros, ¿vale? La artillería, como no hay artillería, pues la segunda opción va a ser infantería. Y aquí me obliga a ponerle un equipo, ¿vale? Ahora vamos a ver cositas guays también, ¿vale? Aunque sea guays para la IA, pero bueno. Entonces, ¿cuántos tiene? Tiene 4. Tiene 4. Lo que pasa es que si me obliga a tener un equipo, ¿vale? Un equipo obligatorio, pues en este caso puedo bajar este, porque tendría un equipo obligatorio, aunque sea defensivo, ¿vale? Que sería cuerpo a tierra, ¿vale? Que tiene coste 0. ¿Qué significa el cuerpo a tierra? Bueno, pues cuerpo a tierra viene por aquí. A ver, ¿dónde lo tengo yo por aquí? Estaba por aquí, cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra le da un +1, +0 a las tiradas. Es decir, que cuando yo quiera impactarle, tendré que sumarle +1, +0, ¿vale? Al daño. Eso es un putadón, pero bueno. Eso es un putadón. +1, +0 al objetivo. O sea, aquí. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues venga, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues va a soltar a estos. Y estos se van a venir lo más cercano al objetivo, que sería aquí. Pues en este caso sería en esta zona, ¿vale? Porque es lo más cercano a la torreta, ¿vale? Vamos a ponerle ahí de cuerpo a tierra, ¿vale? Vamos a ver dónde tengo yo por aquí los de cuerpo a tierra. Aquí está. Vale. Aquí tengo los tokens de cuerpo a tierra, ¿vale? Que lo tengo por aquí ya preparado, ¿vale? Ya veremos cómo funcionan estas cositas en cuanto... bueno, esto de aquí ya lo quito, ¿vale? Los 4 puntitos. En cuanto disparemos, pues ya nos irá tocando. Y ahora ya sería fase de movimiento. A ver, el cañón se mueve 1, como habíamos dicho antes, así que se va a venir hacia la trinchera, con lo cual ya está cubierto. Y ahora este se va a venir aquí, y estos no hace falta que se muevan porque ya están bien apañados, ¿vale? Por lo demás, disparos, pues vamos a ver, disparo, el cañón 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, con lo cual no llega a darnos en ningún momento, ¿vale? Eso nos beneficia. Este tiene un alcance de 2, ¿vale? Pues sería 1, 2, con lo cual no harían absolutamente nada. Y esto pues lo mismo, alcance de 2, 1, 2, y este alcance de 2, 1, 2, con lo cual nada de nada. Así que la fase de disparo también se queda ahí en el limbo, sin ningún problema, ¿vale? Entonces ya vamos, fase de disparo, voltear, no hay que voltear nada, ¿vale? Con lo cual todo bien, todo correcto. Y descarte, no se tiene que descartar de ninguna carta porque ya tiene, de hecho tiene menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Tiene menos de 7, o sea, sí, menos de 7, vamos, tendría que ser entre 7 o menos, mejor dicho, con lo cual no habría ningún problema y ya con esto el fin de turno, ¿vale? Pues nada, ya con esto hemos jugado un par de turnos, ya habéis visto un poquito el funcionamiento de la IA, ¿vale? Que ya veis que no tiene mucha amiga, pero a partir del turno 3, que va a ser en el siguiente, pues ya la cosa va a estar un poquito más
más chunguilla, ¿vale? Porque ya no hay que jugar con la parte esta de la tabla, sino ya con esto de aquí hay que empezar con modificadores, y aparte de los modificadores ya vemos aquí el tema de los objetivos y ya el tema de despliegue de la tabla esta de aquí ya la descartamos y esta de aquí la descartaríamos, ¿vale? Y nada, pues lo dicho, como ya hay que meterse más chicha, ya esto va a tener más tiempo se va a necesitar un vídeo más largo para poder ir explicando un poquito esto, pues lo dicho, lo voy a dejar aquí, que ya por lo menos son en 40 o 50 minutos que llevamos con esto. Y nada, daros las gracias por estar ahí. Los que no estéis suscritos, por favor, suscribiros al canal porque así nos ayudáis a traer material nuevo. También deciros que estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Pero antes de despedirme, deciros que este juego mola mogollón, ¿vale? Si estáis pensando o estabais dudando si adquirirlo o no adquirirlo, cuando terminemos esta partida vosotros daréis vuestra opinión, pero yo os digo que merece la pena, ¿vale? Pues nada, venga, aquí lo dejamos, ahora sí que sí. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.